Hay que enterrar, aprendiendo de sus aciertos y errores, a sectarios y asesinos como Lenin, Trotsky, Stalin o Mao. Y que en países como la Unión Soviética cambiaron, donde gracias a estas relaciones de igualdad entre los hombres no solo se consiguió que la gente aportase lo mejor de sí a la sociedad y que se dedicase no solo siempre a hacer lo mismo, sino que pudiese desarrollarse en otros ámbitos, también el cultural, social, etc. Tú luego analizas lo que hizo Lenin y es vergonzoso, cuando disolvió la Asamblea Constituyente, cuando reprimió a los obreros y a los campesinos. Pero ¿qué ejemplo de nada es eso? Es ejemplo de lo que no hay que hacer, ejemplo de lo que no hay que hacer. Estamos hablando de que es una sociedad donde, por ejemplo, se abolieron las contradicciones nacionales, que hacía imposible que en una misma sala estuvieran personas de dos etnias distintas por todos los conflictos que había antes, y que consiguió que toda esta gente aportase a la sociedad de manera desinteresada, dejando atrás todos los prejuicios que habían marcado el país hasta entonces. ¿Cómo llamáis vosotros a personas que incitan, que dicen: vamos a matar a estas personas? No solo vamos a matar a estas personas y vamos a reprimirlos, sino que lo va a ver todo el mundo cuando tienes opciones de hacer cosas diferentes. Todos los que no piensan como tú los eliminas. ¿Pero qué socialismo es ese? Eso es una vergüenza. ¿Qué socialismo es ese? ¿Funciona el comunismo? Tras haber visto en el anterior vídeo las distintas visiones que tienen los comunistas sobre el comunismo, ahora toca averiguar cuáles de sus valoraciones son acertadas y si sus propuestas funcionan de verdad. En primer lugar, hay determinadas partes de la historia que algunos han juzgado con demasiada generosidad para el lado socialista. Por ejemplo, el Holodomor en Ucrania. ¿Fue una hambruna? Sí. ¿Fue provocada por la Unión Soviética? No. De hecho, esas hambrunas fueron generales por toda Europa Oriental y la URSS en aquellos momentos. Y fue la propia Unión Soviética la que empezó a temperar esas hambrunas. Sí. No solo existió la hambruna famosa de Ucrania, es decir, hubo hambrunas antes. Y eran cíclicas. Y precisamente con el socialismo se hizo que al final esas crisis desaparecieran y dejaran de existir. Y los kulaks tuvieron un papel reaccionario, porque primaban su interés individual frente al colectivo. Hicieron sabotajes, mataron a los animales de tiro y escondieron las reservas, promoviendo que los problemas que ya había con las hambrunas, que eran cíclicas. Entonces, si tú declaras la guerra al Estado, pues el Estado se va a defender. Y es algo que, no sé, cualquier persona vería como algo lógico. No, Roberto. En este caso fue el Estado el que le declaró la guerra a los campesinos. Los campesinos no fueron a Moscú a atacar al Estado soviético. Ellos estaban en sus tierras cultivándolas. Muchos como pequeños propietarios que ni siquiera tenían mano de obra explotada. Y llegó el Estado soviético no solo a arrebatarles una parte importante de su producción, sino todas sus tierras. Y lo que no es lógico es que un Estado aparezca de la nada y haga eso. Y me dirás, pero es que son unos reaccionarios saboteadores que estaban a favor de la explotación del hombre por el hombre. Bien, tú imagínate a esos campesinos que no saben lo que escribió Marx, como mucho lo conocen de oídas, que casi no saben ni quién es Stalin, porque en aquella época medios de comunicación no había muchos, y de repente vienen unos funcionarios a decirles que sus tierras ya no son suyas, y que tienen que entregar como el 40% de su producción al gobierno, así por las buenas, y si no, van a por ellos por la fuerza. Pues está claro que no lo van a aceptar por las buenas y que van a presentar batalla. Y no solo los dueños de la tierra estaban en contra de la URSS, sino también una parte del proletariado ucraniano, porque en la clase obrera no todos van a una. Creo que, aun poniéndonos muy en favor del socialismo, había otras maneras de gestionar esto. Que sí, que las hambrunas desaparecieron en la URSS, y venían dándose de antes, que hubo factores naturales como hongos y sequías que no fueron culpa de la URSS, pero ya Lenin tuvo problemas con la colectivización de la tierra y parece ser que Stalin no aprendió del error. El mismo canal comunista Red Planeta admite las hambrunas que produjeron las políticas bolcheviques para ganar la guerra civil rusa. El pueblo ruso sufrió mucho en el periodo de guerra, ya que la confiscación de los productos agrarios provocó que el campesinado retuviera los alimentos. De este modo, los proletarios y los soldados a los que el gobierno soviético pretendía alimentar con la Protratviorska no recibieron los alimentos tal y como los bolcheviques les habían prometido. La falta de alimentos provocó la emigración masiva de los ciudadanos al campo, lo que redujo casi a la mitad la clase obrera en las ciudades.
En este sentido, ciudades como Moscú y Petrogrado perdieron de 50 a 70% de su población. La producción industrial indispensable para la construcción del socialismo se desplomó. Si en 1913 el índice era 100, en 1921 era de 20,4. La producción agrícola del país se redujo en 60% y la política de confiscación de alimentos agrarios por parte del Estado anuló el potencial de desarrollo del campesinado, ya que estos no se preocupaban por aumentar la producción para su venta en el mercado, porque se le iban a confiscar de todas maneras. Esto no es del todo acertado, ya que el surgimiento del mercado negro obligó a los campesinos a preocuparse por las cosechas y desarrollar la producción para darles salida mediante ese mercado negro. Así explicaba Lenin la adopción de la NEP en el 10º Congreso del Partido Bolchevique. Hemos avanzado demasiado en la nacionalización del comercio y de la industria, en el bloqueo de los intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta medida el libre intercambio local, sin destruir el poder político del proletariado, sino al contrario, consolidándolo. El campesino puede y debe trabajar con celo en su propio interés, puesto que ya no se le pedirán todos sus excedentes, sino solamente un impuesto, que es necesario fijar cuanto antes de antemano. Lo fundamental es que el pequeño campesino esté estimulado, impulsado, incitado. El capitalismo se ha desarrollado en base al colonialismo, a guerras de rapiña, a imponerse por la fuerza. El socialismo soviético tampoco era muy distinto, pues se construyó sobre los cimientos del Imperio ruso. La URSS, liderada por Stalin, invadió Finlandia y le arrebató el 10% de su territorio, además de otras intervenciones militares en Irán, Mongolia o China. Y tras la Segunda Guerra Mundial, los territorios que el ejército soviético tomó en Europa del Este fueron convertidos en países satélites de la URSS. Y a las hambrunas hay que añadir la ingeniería social de las deportaciones de millones de personas de unas partes a otras dentro de la URSS, lo cual no fue voluntad del voto del proletariado, sino de un engordado Estado que dirige los destinos de la población. Con respecto al golpe de Estado de 1934 en España, al cual llamáis románticamente revolución, tanto Santiago como Roberto pecan de lo mismo. Santiago dice que estaba justificado que el Partido Socialista fuera contra la legalidad republicana porque la prioridad de la clase obrera era acabar con el líder de derechas, Gil Robles, y nada más alejado de la realidad. Para empezar, habla de clase obrera como un colectivo con objetivos uniformes, y precisamente si por algo se caracterizó la revuelta del 34, fue precisamente por el escaso apoyo que tuvo por parte de la clase obrera. Tanto es así que se llama Revolución de Asturias, cuando se suponía que debía darse en toda España y no solo en Asturias. Pero resultó que la clase obrera ya estaba muy cansada de tanta violencia, y la mayoría no secundó este golpe de Estado. Por tanto, la prioridad de la clase obrera no era ir contra Gil Robles bajo la excusa de que se iba a convertir en un líder fascista, que tampoco es así. No descartaría que hubiera más obreros queriendo el fin de Largo Caballero, el dirigente socialista, que el fin de Gil Robles. A fin de cuentas, en esa revolución del 34 fueron asesinados multitud de sacerdotes que no eran precisamente enemigos de los obreros católicos, por no hablar del caos que se creó en el gobierno del Frente Popular, que enfrentaba al obrero contra el obrero encarnizadamente. Un tuitero me compartió una vez este fragmento de un libro de Roberto Vaquero en el que se ve el idealismo claramente. Vaquero describe los episodios violentos de 1934 como una revolución del pueblo unido que partió desde abajo, cuando estaba urdida también por el PSOE y UGT, que estaban bastante arriba. También dice que esos obreros fueron un ejemplo heroico de cómo la clase obrera puede hacer frente a sus enemigos. Sus enemigos. A los que hicieron frente fue a los también obreros que estaban en el ejército o en la Guardia Civil, además de unos cuantos sacerdotes rasos y desarmados. Una carnicería de más de 1000 muertos, ¿y todo para qué? ¿Dónde está el heroísmo? Pues fuera del idealismo en ninguna parte. Las revoluciones violentas enfrentan al obrero contra el obrero y los que mueren son los obreros. Traen el caos, dañan la economía y con ello el poder adquisitivo de los trabajadores. Y esto es aplicable también a la Revolución Francesa o a cualquier otra, por supuesto. Finalmente, Vaquero celebra el éxito de la revuelta porque fue un factor importante en la caída del gobierno del Bienio Negro. ¿Que por qué se llama Bienio Negro? Porque no gobernaba la izquierda. ¿Por qué no llamar Bienio Negro al primer gobierno de la República, donde había una ley mordaza y donde acontecieron matanzas como la de Casas Viejas, además de la quema de conventos e iglesias?
Largo Caballero, el dirigente socialista del PSOE, llegó a pasarse tanto de la raya con sus revoluciones que hasta el propio Stalin le mandó una carta pidiéndole moderación y que siguiera los cauces republicanos en lugar de tratar de destruir la república por ser una democracia burguesa. El caso cubano entra también dentro de la lista de los indefendibles. Roberto Vaquero desprecia la revolución cubana, pero Santiago Armesilla la apoya diciendo en su cuenta de Twitter cosas como que tal revolución se convertiría en un referente revolucionario en Iberoamérica. Y viendo cómo ha quedado Cuba, solo puede ser un referente de todo lo que una revolución no debe ser jamás. Armesilla admite errores económicos del gobierno, como no aprovechar el dinero de la URSS para industrializarse, pero atenúa esta crítica diciendo que la falta de industria es un mal de toda Hispanoamérica. Y sí, es cierto, pero no a los mismos niveles. Es que incluso en la misma región caribeña, la República Dominicana supera a Cuba en no pocas cosas. Eso es algo que se percibe nada más yendo por las calles. En Santo Domingo hay atascos de tráfico porque muchas personas pueden permitirse un vehículo. En La Habana, en la Plaza de la Revolución, donde hay varios carriles, se puede caminar por la calzada sin problemas porque no hay coches. ¿Es probable que la pobreza extrema en Dominicana sea peor que en Cuba? Puede ser. ¿En Cuba hay mucha más seguridad ciudadana? Por supuesto que la hay. Pero Dominicana tiene una mínima clase media que en Cuba casi no existe. Hay poca desigualdad en Cuba porque casi todos sus habitantes son igual de pobres. A falta de datos que sean fiables, porque datos hay, pero su fiabilidad está en tela de juicio, voy a tirar de mi experiencia sin que ésta, por supuesto, pueda ser tomada más allá de una anécdota personal. Lo que yo vi allí cuando estuve es que las personas que tenían ingresos medianamente dignos los obtenían de remesas mandadas por familiares en el exterior, de hacer trapicheos, de trabajar en algún negocio para el turismo, muchas veces aprovechándose de los turistas, como es el caso de los taxistas, que cobran a los turistas más de 50 veces lo que a un cubano, la prostitución o estar bien posicionado en el gobierno. Casi todos los sueldos que paga el gobierno son miserables, y donde se gana dinero es en el sector privado. Y claro, cómo no, ante todas las negligencias gubernamentales aparece el comodín del bloqueo o embargo. Si le levantara el embargo tus amigos, que tú has vivido en Estados Unidos y te encanta Estados Unidos, claro que le levante el embargo Estados Unidos a Cuba, igual que a Venezuela, y entonces veremos si la gente puede vivir. Por favor, entonces, cuando sacamos el comodín de Cuba y de Venezuela, a ver si decimos la verdad. En Cuba hay elecciones este domingo y se presentan un montón de partidos. No, se presentan un montón de partidos políticos. Y sí, claro que Cuba está bloqueada, pero está bloqueada por el gobierno, que no solo no invierte en desarrollar la economía del país, sino que encima pone trabas a la inversión extranjera para invertir. Las empresas hacen cola para entrar en Cuba, pero es muy difícil debido a las trabas que pone el bloqueo del gobierno cubano. El exembajador de Costa Rica, Rodrigo Carreras, dice que los trámites y permisos burocráticos exigidos por el gobierno cubano hicieron que muchos empresarios costarricenses no tuvieran éxito en la isla, así como el hecho de que solo se puede instalar una empresa en sociedad con el Estado, siendo siempre el Estado el mayor accionista. Y este exembajador se pregunta cómo un empresario va a invertir 5.000 millones de dólares para tener un contrato que le permite operar solo por 10 años. Y esto no es un ejemplo concreto de Costa Rica. Con este panorama se encuentran todos los países que quieren invertir en Cuba, pero no pueden porque el gobierno tiene bloqueada la isla. Y no seré yo quien diga que hay que vivir solo de la inversión extranjera, pero si no hay un plan de desarrollo propio, pues al menos deja a la inversión extranjera hacer algo. Pero así es el bloqueo del gobierno cubano, ni invierte ni deja invertir. Cuba podría haber hecho medidas para mejorar, no necesariamente convertirse en Dinamarca, pero podría estar mucho mejor. Países en vías de desarrollo han importado maquinaria anticuada de los países desarrollados y la han puesto a funcionar para ellos. Se pueden hacer medidas sin necesidad siquiera de ser punteros en I+D. No hay excusa. ¿Qué revolución de referencia es esa donde tantos obreros están condenados a tener parientes viviendo fuera o a prostituirse para sobrevivir? La revolución cubana ha sido un total fracaso sin paliativos. Yo si hubiera estado en el lugar de Fidel Castro me hubiera apartado del gobierno para acabar con el embargo de la isla, si verdaderamente es tan dañino. Sin embargo, todavía muchos progres y comunistas la ponen como ejemplo de resistencia heroica, lo que no es más que tozudez y perpetración en el poder de un gobierno que vive en muy buenas condiciones, mientras que el pueblo es explotado.
Pero bueno, aun con todo sigue habiendo empresas extranjeras en el país, inclusive algunas de Estados Unidos como los hoteles Marriott. La influencia del embargo está ahí, y ha tenido épocas más fuertes y otras más relajadas, pero se ha sobredimensionado para convertirse en una excusa que esconda el mal hacer del gobierno. Lo que no quita que Estados Unidos siga haciendo el papel de principal violador de derechos humanos en el mundo y bloqueador de ese libre comercio que dicen que es tan bueno. Para colmo, Armesia dice que la sanidad de Cuba es mejor que la de Singapur, algo que no se explica a menos que para él ser mejor signifique simplemente ser público. La sanidad cubana da asco verla. Que el médico te dé un trato personalizado, pues bueno, haciendo regalos. Regalo puede ser lo mismo, un perfume, un sándwich de jamón. Uno va a un hospital y te atienden, no tienes que pagar absolutamente nada. Pero las condiciones higiénico-sanitarias, la falta de instrumental, la falta algunas veces de especialistas lo suficientemente calificados. Estoy hablando de espaldas porque no siempre en mi país se puede decir la verdad. Aunque los, entre comillas, buenos datos de Cuba respecto a la pobreza extrema fueran ciertos, la forma en la que la economía se mantiene en pie es más que obscena. De poco me sirve que la pobreza extrema sea baja si para ello la única salida de muchos jóvenes es el trapicheo o la prostitución. Corea del Norte tiene más desarrollo que Cuba, y aunque es un país mayor, también tiene sanciones más duras que las cubanas y no por ello es el prostíbulo de China o Japón. De hecho, allí la prostitución sí está prohibida de verdad, y no como en Cuba, que se prohíbe pero se ejerce en hoteles propiedad del gobierno con bastante frecuencia e impunidad. Corea del Norte sufre dificultades porque está bajo las sanciones más criminales de toda la historia de la humanidad conocidas. Son sanciones sobre sanciones de Estados Unidos, Unión Europea, Naciones Unidas, etcétera, etcétera. O sea, si miramos las sanciones, no sé si llegará ya a miles de sanciones, pero por lo menos cientos de sanciones que se implementan una encima de la otra. Básicamente se prohíbe la importación y la exportación de cualquier producto en el país. Se prohíbe el envío o recibo de hasta $1 americano a través de cualquier entidad bancaria. Se prohíbe que cualquier barco con materiales se acerque a puertos norcoreanos. Es desviado por los buques de guerra americanos, británicos o canadienses. O sea, básicamente es un estado de sitio completamente a nivel comercial, lo que tiene Corea. Y China, pues, trabaja a dos bandas. Trabaja, por una parte, como productor de cantidad de elementos que necesita Occidente y que necesita Estados Unidos, como principal cliente comercial de China, y por otra no le interesa que Estados Unidos se quede con China, ni se quede con Asia-Pacífico, ni con el Mar Sur de China. Entonces, intenta jugar a dos bandas, agradando a unos y a otros según sus propios intereses. Así que implementa sanciones o aprueba sanciones contra Corea del Norte desde el año 2000, a cambio de favores comerciales principalmente de Estados Unidos por aprobar sanciones contra Corea, pero por otra parte actúa de forma laxa en según qué cosas o según qué envíos o en según qué fronteras o en según qué papeles, ¿vale? Así que juega en estas dos bandas. Que prácticamente no se puede exportar ni importar nada, excepto alimento. Ahora mismo hay una deficiencia, se calcula aproximadamente de 800.000 toneladas de cereal que se necesitan, porque la recolección pasada hubieron varios tifones que destruyeron gran parte de los cultivos, ¿no? Entonces, claro, eso se tiene que pagar en dólares o en euros, a los que Corea no tiene acceso. Así que esa es la situación, es una situación grave, pero no es crítica. O sea, en Corea no hay nadie pasando hambre, ni una sola persona pasando hambre. Eso te lo puedo asegurar ahora mismo, ni una sola. El problema que tiene Corea, sobre todo, es un problema de malnutrición, no de desnutrición. Y malnutrición hay también en España, tanto por deficiencia de determinados minerales y vitaminas, como por incremento, porque la malnutrición también está en personas con obesidad. Pero claro, imponer sanciones va contra el propio sistema de economía de mercado, el propio capitalismo. Donde hay oferta, hay demanda, ¿sabes? Aunque no esté permitido. Entonces, siempre va a haber personas dispuestas, por ejemplo, a vender un microprocesador que está bajo sanciones. O sea, en teoría, Corea del Norte no puede importar ordenadores del exterior, en teoría, pero tiene de los ordenadores más avanzados del mundo y ordenadores que permiten desarrollar los misiles que tiene el país para poder enfrentarse a Estados Unidos. ¿Cómo lo hace? Pues porque siempre va a haber alguien que va a querer vender ese procesador a 5 veces o 10 veces el precio, a cambio de saltarse esas imposiciones por parte del imperio estadounidense. Así que al final es el mercado. Si hay desigualdad, no hay socialismo.
Entonces, en Corea es un país donde los límites de la horquilla salarial son como máximo el doble. Si la persona, el salario mínimo son 50.000 wones, el que cobra máximo son 100.000. Entonces, tu horquilla salarial, seas ministro o campesino, va a estar dentro de esos límites, para que no suceda una diferencia de clases sociales, con lo cual, de nuevo, no podríamos hablar de sistema socialista si eso se produjera. Eso, y obviamente, pues el gobierno se encarga de regular que, como todo el mundo tiene trabajo, no existe el desempleo, todo el mundo tiene sanidad, educación superior gratuita, pues no existe la pobreza como tal, porque nadie es pobre ni a nivel de todo lo básico y de todo lo que son los derechos humanos de una persona. Cualquier persona tiene salario, puede permitirse irse al supermercado, tiene garantizado una cesta de la compra gratuitamente mediante el sistema público de salud, el sistema, perdón, de distribución pública. Así que sanidad, vivienda, comida garantizada, trabajo, todo el mundo tiene una vida digna sin excepción. Nadie vive en la calle, ni uno solo de los 27 millones de habitantes de la República. Y luego preguntarte si es verdad que se revisa las fotos que tengas en el móvil, etcétera, etcétera, y todo eso. Puede hacer fotos en origen y filmaciones de muchos lugares, excepto de personas militares o edificaciones militares. Sacar una foto cruzando o cortando la cara de los líderes es una gran falta de respeto en la cultura coreana. Es un insulto, de hecho. Tiene consecuencias graves. Sería expulsión inmediata. No se puede filmar la estatua desde el lateral. En Corea nunca se sabe cuál es la foto que te puede costar la acusación de espionaje y la expulsión. No graba, hombre. Un niño llorando en una chabola no se debe de grabar. Otro crío chapoteando en un charco, tampoco. Esta otra imagen refleja una postal de tarde en un parque de la ciudad de Sinchon. El zapato es del guía que se interpone para no sacar un carro tirado por bueyes. Cuando una persona hace fotos, etcétera, este tipo de planos, porque creen que lo pueden utilizar como propaganda partidista totalmente. ¿Entiendes? ¿El buey y el carro estaba en este parque o no? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿por qué el 90% de personas que vienen aquí solo sacan el buey y el carro y no sacan el resto? Ese es el problema que tenemos. ¿Puedes decir que estamos aplaudiendo? A un grupo de personas que están haciendo picnic, entre ellos algunos soldados. Pero mi cámara está enfocándote a ti y a una pared. Sí. ¿Me puedes explicar por qué no me puedo dar la vuelta? Porque nuestros guías han dicho que no se debe filmar. Entonces, si ellos dicen que no, es que no. Sencillamente hay que seguir las normas. Y hay a veces cosas que se pueden decir, otras que no. Entonces, no quiero repetirlo porque si lo repetimos ya no podrás grabar nada más. ¿Vale? Y me gustaría que continuaras grabando los otros días. Si no, te quedarás en el hotel y entonces sí que ya no podrás hacer nada. Lo siento, es así. ¿Esto supongo que puedo utilizarlo? Sí, sí, puedes utilizarlo. ¿Es cierto que existen campos de internamiento o de reeducación política para ese tipo de gente? Se han desaparecido. Ya ahora no funciona. ¿Es cierto que existieron al menos durante unos años o hasta hace unos años centros de reeducación? Unos 2 o 3 años, sí. Si tú piensas de forma diferente, tú puedes pensarlo, pero siempre la crítica se hace con respeto. Que son los marines surcoreanos, luego te hacen un vídeo tipo Hollywood de que los americanos y los marines americanos están aquí para salvaguardar la democracia, en fin, te montan toda una película que no existe. Está unos altavoces emitiendo, pues no sé si un discurso o unas proclamas. Nosotros hacemos propaganda para concienciar a los ciudadanos en crear una sociedad, podríamos decir, paradisíaca, donde realmente pueda vivir feliz. Esta es la televisión pública de aquí, eso es, y está siempre orientado, pues lógicamente, hacia a dar la educación y a crear el ambiente que queremos en esta sociedad. En este caso está hablando de las visitas del mariscal Kim Jong-un y de forma natural ellos van a desarrollar ya un cariño y un sentimiento de familia, porque van a reconocer a los líderes en cuanto los vean. No han oído a Madonna, no han oído a los Rolling Stones. No llega aquí la globalización y el marketing norteamericano no llega a Corea. Pero se evita que llegue, o sea, por supuesto, porque la cultura norteamericana, la cultura imperialista es arrolladora. En todos los lugares públicos encontramos este tipo de stands donde pueden leerlas gratuitamente. En la primera página va a salir normalmente alguna noticia relacionada con las actividades de nuestros líderes. Los libros que critican sistemas socialistas comunistas, lógicamente, que no son partidarios de la ideología y del sistema que existe en el país, normalmente no son permitidos. Claro, Alejandro, yo te creo cuando dices que todos apoyan al líder e incluso que exista la posibilidad de que en unas elecciones se pudiese elegir una opción que le arrebatase el poder. ¿Por qué no? Si el líder tiene absolutamente todo el control de todos los inputs que entran en la población, televisión, periódicos, libros, educación, cultura popular,
Con eso puedes montar la dictadura perfecta, incluso aunque en la Constitución se contemple la democracia formal más absoluta. Claro que será legal criticar al líder si se hace con respeto. ¿Quién en su sano juicio criticaría al líder en público sabiendo que todos han sido adoctrinados para amarlo? Es que uno podría condenarse al ostracismo. Se les garantiza una vida perfecta de serenidad, de amorosa serenidad. Adoro al líder. El líder es perfecto. Nosotros normalmente le llamamos es el sol del siglo XX y como a nuestro líder Kim Jong-il, el sol del siglo XXI. ¡Adoro al líder! Lo mejor de todo es que encima acusas a China de tener un partido de pensamiento único. Entonces, para ti, China, ¿cómo la caracterizas? Oficialmente, Partido Comunista, o no, prácticamente con un pensamiento único del Partido Comunista Chino. Por eso es necesaria una revolución cultural. No como la de Mao, que era un ajuste de cuentas para mandar él, sino una revolución cultural real, que haga que se eleven esas conciencias y que las nuevas generaciones formadas en otras condiciones materiales a las que tenemos ahora del capitalismo superen el egoísmo, el individualismo, el consumismo, todas esas lacras que tenemos hoy en día. El problema es que cuando le das tal inmenso poder al Estado, es difícil impedir que ocurra lo que hizo Mao en su revolución cultural. En cualquier caso, lo que plantea la revolución cultural en su teoría es unificar el pensamiento de todos para que todos piensen igual o parecido y se organicen de una determinada manera, al unísono, borrando comportamientos como el egoísmo, lo cual es cuanto menos ambicioso en exceso. Quizás a quien mejor le fueron las cosas al otro lado del telón de acero fue a la RDA, es decir, a la Alemania Oriental. A ver, la RDA, cuando tú querías tener un piso, pues había que pedirlo, ¿no? Y entonces el comité de barrio, de ciudad, pues te asignaba el piso. A veces es verdad que tardaban en dártelo. En la RDA los sueldos no tenías una diferencia abismal entre unos y otros. Es decir, y aparte, bueno, también es cierto que prácticamente todo era gratis. Digamos, las cosas materiales que necesitaba, no digo la comida y eso que había que pagarla, pero me refiero que la luz, los alquileres eran alquileres sociales muy baratos, la luz prácticamente era una cosa muy simbólica que se pagaba, el agua igual, el gas para la calefacción también. Bueno, es decir, que tampoco es que necesitaras mucho dinero para vivir, ¿no? Es decir, o sea, los sueldos estaban bastante acordes con el nivel de vida que tenía el país. Es verdad que había gente en la RDA, pero que eran minorías, que no estaban a favor del socialismo. Ten en cuenta que en la RDA existía la CDU y existía el Partido Liberal con otro nombre, pero existía el Partido Liberal, aunque ellos tenían que estar en el acuerdo porque para ser legales tenían que aceptar la Constitución del año 78, ¿no? O 73, perdón, que decía que tenías que aceptar pues lo que era el socialismo de Estado, ¿no? Entonces ellos lo aceptaban, pues claro, esa gente en principio pues no estaba de acuerdo con el socialismo. Hay que decir que en los gobiernos, en el de Honecker, el último, solo conozco, había 2 ministros de la CDU y había un ministro liberal en el gobierno, ¿eh? Muy al principio de la RDA estaba prácticamente prohibido pasar. También del otro lado a la RDA, todo valga dicho, sí, porque como los dos países no se reconocían, pero a partir de la Ostpolitik de Willy Brandt en la República Federal Alemana, donde empezaron a haber ya muchas relaciones, sobre todo comerciales, entre las dos Alemanias, digamos que se abrió bastante el grifo de poder pasar de un lado a otro. Bueno, la gente se iba, sí, gente que salió, que se fue, pero tampoco tantos como dicen. Y también hubo gente de la República Federal Alemana que pasó a la RDA a vivir. Y hubo gente que se fue de la RDA a la República Federal y luego volvió porque vio el pintamonos que era la RFA y el capitalismo occidental. Bueno, es como en todo en la vida hay de todo y había de todo. Pasar a la República Federal fuera de Berlín Occidental, es decir, pasar a otros sitios, a otras zonas de la República Federal Alemana, por trabajo pasaba mucha gente. Bueno, ir a la República Federal Alemana o a Berlín Occidental, en Berlín Occidental era más fácil porque había más gente que trabajaba en empresas de la República Federal Alemana que estaban en Berlín Occidental. Por lo tanto, esta gente
tenía un permiso que podía pasar, eso sí, se obligaba que a determinada hora del día hubiera vuelto a Berlín Oriental. El Estado planificaba las vacaciones, tú las pedías y decías, bueno, quiero ir tal, y entonces, bueno, pues normalmente, pues una vez cada un año, 2 años o 3, te tocaba pues un viaje a Hungría, sobre todo, o Polonia, o Checoslovaquia, o incluso la Unión Soviética. Yo nunca vi, en la época que yo estuve, que hubiera problemas de abastecimiento de nada. La gente tenía comida y no había cola, la gente iba a comprar y no había colas ahí, como siempre sacan, ¿no? Las colas para ir a comprar, estas tonterías estas, ¿no? Pero es verdad que se tensionó la economía, claro, porque tú dependías de unas materias primas que no tenían, que de golpe se multiplicó el precio en el exterior y claro, necesitabas. Y yo creo que el error fue pedir el crédito al Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, la verdad es que sí que las tensiones económicas pues empezaron a partir de ahí. No tensiones económicas como aquí, que la gente se fue al paro, ni no. Pero bueno, sí es verdad que ya pues se tenía que pagar el crédito y se tenía que hacer muchas cosas y demás. Y sobre todo, pues una vez la Unión Soviética con Gorbachov ya dejó de dar dinero y demás, porque según ellos estaban peor que la RDA, pues ahí así que la economía pues empezó, pues bueno, pues había cosas que ya se hicieron más problemáticas, ¿no? Eran tiempos en que mucha gente pensaba que las cosas le irían mejor en la Alemania unificada y entonces había muchas esperanzas puestas porque la propaganda que venía del otro lado era que íbamos a vivir todos muy bien. Bueno, daban 3.000 marcos cuando pasabas de un lado a otro, te daban 3.000 marcos alemanes porque el marco de la RDA lo eliminaron porque decían no valía nada. Bueno, la gente pensó que iba a venir ya el cuerno de oro y que todo el mundo iba a ser millonario. Luego muchísima gente de esa, al cabo de un tiempo, pues ya no estaba tan feliz con la unificación. Pero bueno. En este país, en este tipo de sociedad individualista, consumista, en la que vivimos y donde hay todavía unas paguitas, unas pensiones y unas ayudas donde la gente va subsistiendo, ¿no? Estamos en camino del declive del capitalismo, obvio, porque es un ciclo y sabemos que el capitalismo al final acaba autodestruyéndose básicamente. Ahora tenemos los problemas de la electricidad, cada día subiendo, la gente no puede pagar, están las colas del hambre, cada vez más desahucios, la gente no puede pagarse un alquiler, una hipoteca, pero eso sobrevive con esas paguitas que van dando esas ayudas mínimas el gobierno o con las pensiones de sus padres. Entonces, yo creo que ahí está el último toque de gracia, en las pensiones y en las ayudas. Cuando eso desaparezca, o sea, un mínimo de personas las que lo perciben y realmente hay un grueso importante de personas que no tengan que comer o donde vivir, tener un techo, ahí es donde se producirá un cambio, pero ya por el propio sufrimiento del pueblo. Tenemos hoy en día de opresión contra nuestra clase, es el modo productivo actual y creemos que está en la fase imperialista, en la fase agonizante, en la última fase, y que esa agudización cada vez es mayor y que por supuesto habrá épocas de revolución social, de cambio de modo de producción, y en la época en la que vivimos solo hay una posible revolución que pueda realizar ese cambio, esa transformación, que es la revolución socialista. Entonces, por supuesto que lo veremos, y si no lo vemos nosotros porque caigamos en la lucha o por otras cuestiones, desde luego la humanidad sí lo va a ver. No hay ninguna prueba de que el capitalismo esté en su fase agonizante. Eso solo podemos verlo a posteriori si este se acaba. Después del crack del 29, el capitalismo parecía más agonizante de lo que pueda parecer hoy. Y sin embargo, mirad todo lo que vino después. Una cosa es que el imperio estadounidense esté comenzando a decaer y otra que el capitalismo esté agonizando. Porque si China cumple o no su profecía de convertirse en un país socialista todavía está por ver. De momento, hacia donde parece dirigirse con su capitalismo de Estado es a liderar un nuevo orden capitalista que suceda al de Estados Unidos o que al menos conviva con él. Creer que el capitalismo está agonizando y que llegará el socialismo es creer en una profecía. Ni tampoco el comunismo es enemigo del comercio, ni tampoco el comunismo es enemigo de que exista emprendimiento, ni es enemigo de que exista la generación de empresas privadas siempre y cuando el excedente de producción esté en manos de la clase trabajadora.
Y que incluso que existan pues clústeres empresariales que permitan innovación. El problema es que eso no va a interesar en absoluto a la inversión extranjera y parte de la nacional, que se irán a otros países donde sí puedan quedarse ese plusvalor. Y otra cosa que me gustaría agregar, digo, para toda esta gente que dice de que, pues es que se ha intentado muchas veces y ha fracasado. Y Sí. claro, hay que ser crítico y frío con los intentos socialistas de las últimas décadas y entender por qué cada uno de ellos tuvo sus éxitos y sus fracasos. Pero algo que también la gente tiene que entender, aún el cambio del modelo feudal al modelo capital tomó siglos. Sí, o sea, 6 siglos. No se dio así de la noche a la mañana, ahora somos capitalistas. Por supuesto que no. Es una negación de la historia. La diferencia es que los burgueses no pasaron todos esos siglos tratando de imponer un sistema capitalista porque así lo había pregonizado algún filósofo como Marx con el comunismo. La llegada del capitalismo no se buscó durante esos siglos. Los burgueses de la Edad Media no conocían el concepto de capitalismo. Las sociedades occidentales simplemente se fueron acercando poco a poco sin tener un plan para ello, incluso sin ser conscientes de que se dirigían a ello. La Revolución Francesa sí supondría un paso donde una burguesía consciente de su clase le disputaría la hegemonía a la nobleza del antiguo régimen. A partir de ahí sí podemos empezar a poner el cronómetro para saber cuánto tardó en estabilizarse y funcionar este nuevo sistema republicano burgués que estuvo lleno de muertes como lo estuvo también la implantación del socialismo en la URSS. A Francia le llevaría menos de un siglo estabilizarse políticamente en su Tercera República, en la que ya jamás volvería la monarquía. El camino hacia el comunismo se abortó relativamente rápido en la URSS y ningún otro régimen socialista ha mostrado signos de llegar ni remotamente al comunismo. No parece que se pueda establecer un paralelismo. El capitalismo no es una ruptura total con respecto a lo anterior. Es una sociedad con clases sociales como anteriormente ya había también clases o estamentos. El comunismo propone que no existan ni clases ni estamentos ni nada parecido. El comunismo también propone que no haya propiedad privada, mientras que el capitalismo hereda esa idea de propiedad privada de modelos anteriores. Para ser el socialismo un sistema que es la continuación del capitalismo parece bastante rupturista. Quizás habría que pensar que hay fases intermedias entre el capitalismo y el socialismo, aunque cuesta imaginar cuál o cuáles podrían ser. La diferencia entre ambas historias es que el capitalismo se fue materializando de forma relativamente espontánea, mientras que el comunismo es una tierra prometida que se persigue desde que Marx vaticinó su llegada, pero que no termina de llegar. Por tanto, para igualar ambos procesos, más bien se debería esperar a que dentro de unos siglos nos vayamos acercando hacia el socialismo y luego hacia el comunismo. No porque los persigamos, sino porque todo evolucione hacia ese camino, y entonces, en el momento en el que nos estemos acercando, ya sí podría llegar ese momento en el que habría que darle un empujón al proceso con una revolución. Los comunistas ven los fracasos como una forma de aprender, pero ¿ese aprendizaje servirá de algo a la hora de mejorar la vida de los obreros? ¿O tantas fases de aprendizaje tendrán un coste que les empobrezca y que haga de nuevo que una élite controle el Partido Comunista y se haga con todo el poder de forma egoísta? Entonces, en tu modelo, un individuo al que se considere enemigo de clase, ¿qué pasa con él? Pues yo creo que hay que hacer una labor de agitación y concienciación. Creo que es lo Es decir, de principal. adoctrinamiento de esa persona. No, de lucha ideológica. Y si esa persona, Igual que se hace en el y si esa persona es muy cabezota, por ejemplo, imagínate yo en medio de la clase obrera, en un estado socialista, digo, no, es que no me convencéis y creo que estáis rotundamente equivocados. Y me lo intentáis explicar por todas las maneras posibles. ¿Cuál es mi destino? Pues yo creo que es seguir haciendo lo mismo con respecto a ti. Yo ¿Y creo, eso es? Pues yo creo en la concienciación. Es que es utópico pensar que vas a concienciar a todos de que se dirijan al socialismo. Y no pareces tener un plan B. Es que es imposible concienciar a todos, y mucho menos a Rayo, si ni siquiera le pude convencer de que las estimaciones no son una evidencia empírica como para convencerle de que el socialismo es el mejor camino. Si quieres dirigirte al socialismo, tienes sí o sí imponérselo por la fuerza a los obreros que no lo quieran. Como mucho puedes aspirar a que no opongan resistencia si hay una mayoría de la sociedad que está convencida del socialismo. Hacer la revolución, sobre todo si es violenta, plantea un dilema moral en el que quizás no muchos hayan pensado. Tenemos países muy desarrollados en Europa occidental donde los obreros tienen seguridad social, un sueldo decente, se puede permitir unas vacaciones, comprar productos tecnológicos, etc. Además, la seguridad es muy buena siendo los homicidios los más bajos del mundo.
Lo que plantean los comunistas es que todo eso se ponga en riesgo para perseguir un ideal con muchísimas posibilidades de que sea imposible de materializar, y todavía está por ver si esas nuevas tecnologías que plantea el cibercomunismo para la planificación socialista de la economía pueden funcionar a gran escala y en casos reales y no en simulaciones. ¿Vais hacia el comunismo o en la ideología Juche eso no, vamos hacia el comunismo, el socialismo avanzando, pero somos realistas y pragmáticos y consideramos que lo más probable es que no sea posible llegar hasta ese tipo de sociedad. Porque probablemente para que exista un comunismo y se desmantelen las estructuras estatales, tendría que ser un sistema en todo el mundo igual, no solo en un país. Porque eso te iba a comentar, claro. En el momento en que desarticules el control, la estructura estatal, el país se hunde o lo hunde. El comunismo es algo que no se sabe con detalle lo que es porque nunca se ha vivido y no se ha teorizado lo suficiente sobre él. Sabemos que sería una sociedad sin clases y sin propiedad privada, pero los comunistas en realidad se quieren dirigir a un sistema del cual solo tienen unos esbozos, y algo tan abstracto y tan distinto de lo que tenemos solo puede crear incertidumbre. Te voy a leer la pregunta 19 que el propio Engels se hace. ¿Es posible esta revolución, ¿no? La revolución socialista, comunista, en un solo país? Dice, no. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los pueblos del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que ocurre en la tierra del otro. Y al final dice, acaba la respuesta, dice, esa revolución mundial, ¿no?, ejercerá igualmente una influencia considerable en los demás países del mundo, modificará de raíz y acelerará extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo. Es una revolución universal y tendrá por eso un ámbito universal. ¿Qué te parece? Me parece muy idealista, muy bonito, muy idealista por parte de Engels, pero poco pragmático y lógicamente no estoy de acuerdo. Yo creo en la revolución en un solo país, como es en el caso de Corea. En la práctica no existió el comunismo, nunca se ha llegado a esa fase. Nunca se ha llegado al modo de producción comunista y ni siquiera está claro que se vaya a llegar